Hola. Buenas. Hola, Colo. Hola, Colo. Hola, Cola. Hoy me jugué y decidí abrir la cámara. Nice. Muy bien. Bueno, más corto de hoy, la idea es dar una mano con los ejercicios y el que está un poco perdido, que vea un par de ejemplos más resueltos, y el que no está perdido, que coteje si las cosas que hizo las está haciendo bien. Entonces voy a elegir un par de problemas que suelen presentar algún inconveniente por algún motivo y resolverlo, básicamente. A ver, están viendo la guía, ¿no? Se calculo que sí. Bueno. Uno que suele presentar un problemita menor es el C, porque involucra algunas cuestiones de geometría que la mayoría no se acuerda, que tienen que ver con qué es un rombo y cómo se calcula su superficie, qué es la superficie y demás. A ver si puedo... Bueno, por ahí acá, capaz que acá al costadito me entra. Vamos a probar. Entonces lo que dice el problema es el lado de un rombo, o sea que nos habla de un rombo. Esperen que sigo emitiendo gente, por eso me trabo. Cuando hablamos de un rombo, chicos, es una figura de su cuadrilátero que tiene sus 4 lados iguales, es el famoso diamante, digamos, ¿sí? Una cosa así. Los 4 lados son iguales, y en este caso dice que cada uno de ellos mide 18 centímetros. Y forman un ángulo, no, perdón. Y uno de sus ángulos interiores, dice, es de 78 grados 26 minutos. Bueno, los rombos tienen dos pares de lados, de ángulos, perdón, iguales, congruentes. Este ángulo es igual a este ángulo y este otro es igual a este otro. Entonces ustedes tendrán que decidir cuál pareja de estas dos parejas, digamos, mide 78 y 26. Bueno, no sé, tomo por ejemplo como el ángulo de 78 26 al de arriba y el de abajo. Entonces lo que tenemos acá, 78 26. Qué hermoso. Qué espanto. Bueno, ahí está. Lo que tenemos acá es que nos pide calcular la superficie de este rombo. Para no andar aprendiendo fórmulas de superficies, si les tengo que decir la fórmula que se aplica para la superficie de un rombo, primero, ¿qué es la superficie? La superficie es el espacio interior a la figura, ¿sí? La superficie es todo esto que tenemos acá. Y para calcular la superficie de una figura, cuando son figuras conocidas, como el rombo, el triángulo, un trapecio, lo que fuera, hay una fórmula. Para cada figura tenemos una fórmula que involucra las medidas de sus elementos, lados, alturas, etc. Pero para no andar, insisto, incorporando fórmulas que vieron en su momento, pero probablemente la mayoría no se acuerde, me parece más sensato
enseñarles estrategias para resolver estos problemas sin tener que recurrir a fórmulas quizás extrañas. Y es dividir la cosa en triángulos. O sea, esa fórmula sí la tienen que saber. La superficie de un triángulo, o el área de un triángulo, es lo mismo, se calcula haciendo base por altura sobre 2. Esa formulita, que es muy elemental, la tienen que retener. Y entonces en el rombo, si yo trazo las dos diagonales que tiene un rombo, que son esta y esta, el mismo me queda dividido en 4 triángulos exactamente iguales, que son además rectángulos, y creo que eso está claro. Con lo cual, si yo me enfoco en trabajar y poder calcular la superficie de uno de esos 4 triángulos, después, bueno, cuando multiplique ese resultado por 4, estaré cubriendo así el rombo completo. Entonces lo que voy a hacer es ampliar una de esas 4 porciones, volcando los datos que el problema me da. Entonces lo que tenemos acá es que este lado mide 18 centímetros, que este ángulo de acá es, y bueno, ojo, el ángulo de arriba sería la mitad de 78,26, porque cuando yo trazo esa diagonal vertical, ese ángulo queda partido en dos partes iguales, así que tendríamos 39,13, 39 grados. Malena me cortó, bueno, a ver, 13 minutos. Bueno, creo que se entiende. Entonces, el ángulo de arriba, insisto, en el triángulo rectángulo con el que estoy trabajando, en este cuarto de rombo, va a medir 39 grados 13 minutos. Y, por supuesto, las diagonales, se observa eso y es una propiedad, una cualidad del rombo, son perpendiculares, con lo cual este ángulo que se ve recto es efectivamente recto. Necesito entonces calcular la superficie de este triangulito, para lo cual necesito conocer la base y la altura. ¿Qué es base y qué es altura? Bueno, así como está apoyado, que sería la forma más cómoda de encarar el problema, esto de acá es la base, y esto de acá sería la altura. Cuando yo conozca la medida de estas dos cosas, ya voy a tener el problema prácticamente resuelto. ¿Qué conocemos más? ¿Ángulos o lados? Así interactúo un poco porque me aburro, si no. Ángulos. Ángulos. Entonces, por ese consejo informal que les dije el otro día, nos va a venir mejor pensar en el teorema del seno que en el teorema del coseno. Es más, conozco los tres ángulos, o sea, conozco dos ángulos, pero el tercero lo puedo calcular agarrando la calculadora y haciendo 180 menos esos dos, que es lo que voy a hacer ahora. Un segundito. Sería 90 menos 39,13, lo cual da 50,47. 50 grados, 47 minutos es lo que mide este tercer ángulo interior del triángulo. Entonces voy a proponerme ahora hacer las cosas que hagan falta para calcular base y altura. Bueno, podré decir entonces que 18 dividido el seno de 90, perdón por la letra, es igual a B, la base, dividido el seno del ángulo de enfrente, que es 39,13. No voy a hacer un desarrollo completo porque lleva mucho espacio y estoy sirviendo con el dedo y no me es cómodo. Una vez que está planteado, estoy seguro que se los van a resolver porque hicimos muchos ejemplos de este tipo. En definitiva, nos va a quedar 39, que B vale 11.381, si redondeamos bien. O sea, la base B mide 11,381 centímetros. Ya tengo entonces una parte del problema resuelto. Y ahora vamos a tratar de plantear otra ecuación, usando también el teorema del seno, que nos permita calcular la altura. Bueno, borré de más, pero a ver si puedo recuperarlo. Bien. 18 dividido el seno del 90 también tiene que ser igual a h dividido el seno del que está enfrente, que es el de 50,47. Resolviendo esta ecuación, como hicimos todas las de este tipo, vamos a tener que h mide
13.946 sería. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Sí, yo. Ahí no podés hacer Pitágoras, ponele. También, perfecto, sí, sí, sí. Sí, sí, no triángulo rectángulo, una vez que conocen dos lados, el tercero pues lo pueden sacar por Pitágoras y se evitan la trigonometría. Yo me enfoco en trigonometría como para practicar un poquito de esto, está perfecto lo que decís. Bueno, así que base y altura de este cuarto de rombo ahí están calculadas, con lo cual podemos calcular ahora la superficie de un cuarto de este rombo, o sea, la superficie de este triángulo de acá. Habría que hacer base por altura sobre 2, entonces agarramos 11.381, que es la base, por 13.946, que es la altura, dividido 2, esto da 79.36, si redondeamos, porque está quedando en 360. Así que la superficie del triángulo es 79,36. Y ojo con las unidades de superficie son unidades cuadráticas, así que esto corresponde a hablar de centímetros cuadrados, ¿sí? Las unidades de longitud son lineales, centímetros, decímetros, metros, kilómetros, lo que quieran. Las de superficie son cuadráticas, las de volumen, que no vamos a trabajar con eso, son cúbicas. Entonces, esta es la superficie de uno de estos triángulos, con lo cual la superficie del rombo, que es lo que se nos pide en definitiva en el problema, es esto por 4. Entonces multiplican por 4, porque hay 4 triángulos exactamente iguales, aunque dispuestos en diferente posición. Y esto nos da 317,439. 317,439, por supuesto, como dije recién, centímetros cuadrados. ¿Sí? Más allá de la desprolijidad, digamos, espero que se haya entendido la idea. ¿Sí? Entonces, en el cálculo de superficie de figuras cuya fórmula quizás no conozcan, bueno, dividan en triángulos y traten de trabajar con triángulos, que la trigonometría se lleva muy bien con los triángulos, porque está sustentada justamente en los triángulos. ¿Alguna preguntita con este? Antes de que borre. No. Bueno, genial. Vamos con el de la puerta, que a veces cuesta un poquito, el que sigue, cuesta un poco interpretar el dibujo. Dice, el ancho de la puerta es de 90 centímetros, y lo que se ve ahí es una puerta entreabierta, que yo acá lo que les bajé recién es una foto, para que se vea la cosa un poquito mejor. ¿Están viendo una puerta? Sí. Bueno, porque yo no, pero acá está. Lo que está dibujado ahí en 2 dimensiones y de una forma muy rudimentaria es esto, es una puerta que está semiabierta. ¿Bien? Ahora volvemos al Word. Y dice que el ancho de la puerta es 90 centímetros, el ancho del marco por supuesto que es lo mismo, porque si no la puerta no cerraría, porque daría mucho espacio. Y la distancia D, que es esa distancia que está marcada en el dibujito, es de 40 centímetros. Lo que pregunta es cuál es el ángulo de apertura, es decir, qué tan abierta está la puerta, o entreabierta. Y acá por ahí lo más cómodo sería tratar de ver la cosa de arriba, es decir, lo que vamos a hacer es tomar este triángulo que estaría como en el piso, y ponerlo de frente, no en perspectiva como se está viendo ahí, sino ponerlo de frente, es decir, como si estuviéramos viendo la apertura o esta puerta semiabierta desde arriba, como en los planos, por ejemplo, en los planos de las casas que está todo visto en 2 dimensiones y desde arriba. Entonces lo que tenemos es lo que sería el marco, ponele, y la puerta que está, la puerta que tiene que ser del mismo largo, que está parcialmente abierta. Esta distancia, que es lo que mide 40 centímetros, según los datos del problema, y tanto el ancho del marco como el de la puerta es 90 centímetros. No pongo unidades, pero se entiende que son centímetros. 90 por acá, 90 por acá. Bien. Lo que se nos está preguntando es cuál es el ángulo de apertura, es decir, cuánto mide este ángulo de acá. Bueno, pregunto, ¿qué tipo de triángulo es este?
estos tipos que vimos, digamos. Isósceles. Isósceles, ¿sí? Tiene dos lados iguales, y no puedo decir que sea rectángulo porque no, en ningún lugar se me indica que haya ningún ángulo recto a la vista. Bien, ahora, acá tenemos un ejemplo de el otro criterio para utilizar los teoremas, porque acá claramente conozco más lados que ángulos, ¿no? Yo no conozco ningún ángulo. Entonces, el teorema del seno acá no me va a servir de nada, porque cualquier planteo que yo haga pensando en el teorema del seno, me va a involucrar dos ángulos y los dos van a ser desconocidos. Es decir, plantee lo que plantee pensando en el teorema del seno, voy a tener dos incógnitas. Con lo cual, lo dejo de lado, no va a ser muy práctico en este contexto, y vamos a pensar más en el teorema del coseno. En el teorema del coseno, la formulita larga, que algunos espero que la tengan por ahí anotada, tratando de que ese ángulo justamente que yo quiero calcular sea el único ángulo que aparece en el teorema del coseno. Entonces de esa forma lo voy a poder despejar. O sea, el teorema del coseno involucra, la fórmula involucra los tres lados del triángulo y un solo ángulo interior. Bueno, los tres lados acá los conozco claramente. Y ese ángulo interior que aparece en la fórmula voy a tratar de que sea justamente ese que yo tengo que calcular, que lo podré llamar X. Entonces, según el teorema del coseno, voy a abrir un pizarrón. Tendremos que, bueno, si yo quiero que el ángulo que aparezca en la fórmula sea ese ángulo que está en esa figura, que lo llamo X, entonces necesito que el lado que aparece al principio del teorema sea el de enfrente, que es el de 40. Con lo cual podríamos decir que 40 al cuadrado tiene que ser igual a 90 al cuadrado, más el otro que también mide 90 al cuadrado, menos 2 por 90 por 90, por el coseno de ese ángulo que yo llamo X, que es el que me están preguntando cuánto vale. ¿Se entiende el planteo que hice, chicos? Sí. Bueno, Sí. ahora lo que queda básicamente es despejar esta X. Hay mucha cuenta por hacer. 40 al cuadrado es 1600. 90 al cuadrado por 2 es 16.200. Acá tenemos 2 por 90 por 90. Que es lo mismo, por supuesto, que está 16.200. Por el coseno de X. Ojo que acá, no sé por qué, cuando resuelven este tipo de cosas, les agarra un cortocircuito mental y muchos lo que hacen es cancelar esto, y no se puede, porque, bueno, porque hay que separar el término, chicos, no se puede cancelar esas dos cosas. Entonces lo que voy a tener que hacer es agarrar este y pasarlo por allá. Así que a la izquierda me va a quedar 1600 menos 16.200, lo cual da menos 14.600, y después pasaré dividiendo esto. Y ahí me va a quedar despejado el coseno de X. Profe, no entendí por qué lo pasaste dividiendo. Y porque está multiplicando, en un por acá. Ah, no dije nada, ¿Bien? no dije nada. O sea, un paso es pasar el otro restando, y después vendría pasar ese que estaba multiplicando dividiendo. Con lo cual me queda que el coseno de X es igual a menos 14.600 dividido menos 16.200. Eso da 0.901. ¿Sí? Bueno, lo que hay que hacer ahora es arcoseno, ¿no? Arcoseno de ese número, o arcoseno de esta división, digamos. Coseno, perdón, me falta un co. Y la calculadora nos dice que entonces este ángulo mide 25 grados, 40 minutos, 45 segundos. Y bien es cierto que esta ecuación tendría técnicamente otra solución, que sería 360 grados menos esto. La descarto antes de pensarla siquiera, porque sería como un ángulo de 300 y pico de grados que sería absurdo pensarlo en el contexto del problema, ¿no? Entonces, el ángulo o la solución que nos sirve es esta, la primera directamente.
En general, la verdad, chicos, que en la resolución de problemas solemos quedarnos siempre con la solución que nos arroja la calcu, y es muy raro que tenga que pensar en utilizar la otra. No entiendo, Colo, cómo llegaste del 0,9 a el 25 grados. Haciendo el arco coseno, o sea, pasando el coseno para el otro lado como arco coseno, como shift coseno. ¿Sí? Probar la calcu y haces shift coseno de ese número o del resultado de esta división, digamos, y ahí la calcu te va a devolver este ángulo que yo puse como solución. O sea, lo que nos quedó, digamos, en esta anteúltima etapa, es una pequeña ecuación trigonométrica, súper elemental, y lo único que había que hacer es pasar el coseno como arco coseno hacia el otro lado. Bien, bueno, resuelto el problema entonces. Ahora mismo alguno más que pueda llegar a ser conflictivo. Las chimeneas, lee, si se concentran en leer bien el problema y hacen bien el esquema, es muy fácil. El F es fácil. El G, uno parecido ya hice, el barco ya lo hice, la carga es una pavada. El K es fácil, porque hice uno parecido al del barco. Vamos con el M y cerramos con eso. Dice, a ver si, joya, aprovecho el espacio. Dice en el triángulo ABC, no rectángulo, entonces ya cuando voy a hacer el dibujo tengo que pensar en un triángulo que no sea rectángulo, porque muchos, donde le digo triángulo, enseguida dibujan un ángulo recto. Dice el ángulo A mide 54, el ángulo B mide 33 y su altura, bla, 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 bla. Bueno, a ver, cuidado acá, porque se están usando las letras A, B y C, no para representar los lados del triángulo, sino para representar los vértices, ¿sí? Porque fíjense que habla del ángulo con vértice en A y el ángulo con vértice en B. Entonces el dibujito que nosotros vamos a hacer, que va a ser un triángulo cualquiera, va a tener que un vértice es A, otro vértice es B, y otro vértice es C, y eso da lugar al triángulo ABC. ¿Sí? Es usar una notación diferente, digamos, pero es lo mismo. Acá, si yo tuviera que pensar en los lados, tendría el lado AB, que es el segmento de la izquierda, el lado AC, que es el segmento de la derecha, y el lado BC, que es el segmento de abajo. Bueno, más datos. Dice, el ángulo A mide 54 grados, o sea que esto es 54 grados. El ángulo B mide 33 grados, o sea que esto sería 33 grados. Dice, y su altura respecto de la base AB, bueno, bien, ahora hablo de eso. A ver, un triángulo, chicos, tiene 3 alturas, depende cómo esté apoyado. Si ustedes tratan de imaginarse por concepto natural de altura, pensando en este triángulo, seguramente piensen en un palito que es una cosa así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo ven apoyado sobre el lado BC. Lo que pasa es que, en realidad, si yo lo apoyo sobre alguno de los otros dos lados, tendría alturas distintas, y el triángulo no va a cambiar, es el mismo, lo estoy girando nada más. Por ejemplo, si yo lo apoyara sobre el lado AC, tendría una altura que sería algo así. Y si yo lo apoyara sobre el lado AB, tendría una altura que sería algo así. O sea, un triángulo en realidad no tiene una única altura, tiene una altura para cada uno de los lados que consideremos como base. Uno tiene que ser coherente, depende a qué tome como base, o sea, sobre qué lado lo apoyo, qué es lo que corresponde dibujar o pensar como altura. Entonces, cuando se habla esto de altura respecto de la base AB, están diciendo, imagínate que el triángulo estuviera apoyado sobre el lado AB. Entonces, la altura con la que yo me tengo que quedar de las 3 que dibujé, si tomo al lado AB como base, es la que dibujé la última. Así que voy a borrar las otras para no marear, y voy a trazar solamente la altura cuya medida me dan, para ir en cualquier lado, que sería esta. En el problema me dicen que ese palito último que dibujé mide 14 centímetros.
Por definición de altura, por supuesto, la altura es perpendicular a la base siempre, entonces este ángulo es recto, ¿sí? Y el del otro lado, por supuesto que también. Me pide, o me pregunta, calcular la superficie del triángulo. Bueno, superficie dijimos que es base por altura sobre 2. Si yo conozco esa altura de 14, me falta entonces determinar cuánto medirá lo que debería ser la base correspondiente, que sería este lado de acá. O sea, tengo que pensar todo como si estuviera apoyado así. ¿Cuánto mide esto? Es la pregunta. Y como el único lado que conozco es ese del medio, la altura justamente de 14 centímetros, no voy a poder trabajar con el triángulo ABC completo, sino que voy a tener que trabajar con los dos triángulos rectángulos en los que queda partido este a través de la altura. Si yo trabajo sobre esos dos triángulos rectángulos, donde en cada uno de ellos conozco mucho, porque voy a poder conocer los tres ángulos interiores y un lado, y eso es más que suficiente para poder trabajar, calculando este pedacito por un lado y este pedacito por otro, de una manera parecida a lo que hicimos el otro día con los edificios, al sumar estas dos medidas, que podría llamar X e Y, voy a tener la medida de la base completa AB. Bueno, vamos por ejemplo con lo que sería el cálculo del lado o del pedazo de lado que llamé X. Para calcular X voy a estar mirando solamente esta parte, este triángulo rectángulo, digamos, ¿sí? Lo saco el sombreado para no confundir. Bueno, puedo recontrahacer el teorema del seno, podría empezar calculando el ángulo que me falta. Tengo uno de 90, uno de 33, entonces este pedacito de acá abajo va a tener que ser 90 menos 33, que es 57. Ojo que no es todo, es solamente hasta la altura, digamos, el ángulo formado entre la base BC, entre el lado BC, perdón, y la altura. Y ahora por el teorema del seno, podría decir que X dividido el seno de 57 tiene que ser igual a 14 dividido el seno de 33. Bueno, otra vez nos queda un planteo sencillito. Hago las cuentas rapiditas, dividido el seno de 33. Esto multiplicamos por el seno de 57 que pasa multiplicando. Cuestión que X mide 21.558. 21.558. Igual a 21,558 centímetros, por supuesto. Bueno, hacemos un planteo similar para el cálculo de I. En el cálculo de I voy a usar, por supuesto, el otro pedacito, el triangulito rectángulo de arriba, el más flaco. Voy a empezar calculando el ángulo que me está faltando, que es este chiquito de la esquina. Hay que hacer 90 menos 54, lo cual da 36. Y entonces, de vuelta, hacemos un planteo similar al de recién. Para calcular I, diremos que I dividido el seno de 36 tiene que ser igual a 14 dividido el seno de 54. Y entonces ahora hago las cuentas. 14 dividido el seno de 54, y eso lo multiplico por el seno de 36 que pasa del otro lado. 10.172, si redondeamos bien. 10. Y mide 10,172 centímetros. Con lo cual, la base de nuestro triángulo va a ser la suma de estas dos cosas. 21.558. La suma esta da 31.73 centímetros. Y de esta forma, entonces, como la altura era un dato que ya tenía desde el principio, y ahora conozco la base, entiendan como base a el lado AB, ¿sí? Puedo calcular la superficie o el área haciendo base por altura sobre 2, sería esto por 14 dividido 2,
lo cual da 222.11,11 centímetros cuadrados. ¿Sí? Bueno, tiro esto como ejemplo. Con estos ejemplos, más los que ya hice en la explicación original del tema, van a poder resolver toda la guía sin ningún problema, todos los ejercicios que quedan. Si alguno no da o les da algo raro, pasa algo puntual, por supuesto me escriben. La semana que viene es corta, porque, bueno, el jueves y viernes es feriado, el jueves obviamente no tenemos actividad. Si les parece, pensemos en un cuestionario para el martes, ¿sí? De triángulos, cosa de dejar el lunes como para un repasito, si tienen dudas que me pregunten, etc. Y el martes hacemos un cuestionario sobre esto y ya cerramos trigonometría en forma definitiva. Y la otra semana, después del descanso, empezamos a ver el tema nuevo. ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda, chicos? No, ninguna. No. Ninguna. Cualquier cosita me escriben al WhatsApp, como siempre. Un abrazo. Dale. Dale, gracias. Gracias, chao. Hasta luego. Un abrazo, Colo. Nos vemos.